Y ahora nosotros te vamos a invitar a la Universidad Nacional Autónoma de México, igual a usted, porque en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, las obras de 32 artistas proponen una reflexión sobre la importancia del sonido, esto en las prácticas artísticas contemporáneas. Acompáñanos a visitarlo. La colección artística y la colección documental del Museo Universitario de Arte Contemporáneo se muestran en la exposición Reverberaciones, en donde lo sonoro es el elemento protagónico. Mostrar que el sonido comienza precisamente con estas nuevas enunciaciones de lo que será lo contemporáneo. Entonces, a partir de los años 60, los artistas empiezan a experimentar con otros formatos, con otras maneras de ver el arte, y muchos de esos artistas que eran plásticos empiezan a experimentar con el sonido. El trabajo se centra en la escena mexicana. Es una exposición que invita al público a formar parte de la obra y crear. Da una buena idea de lo que ha sucedido en términos del sonido en el arte en México desde los años 60 hasta la fecha. Y por otro lado, bueno, que sí hay como una cierta posibilidad de un elemento lúdico y de proximidad que normalmente no existe en otro tipo de exhibiciones, ¿no? La exposición reúne trabajos de 33 artistas, los cuales presentan 61 obras que incluyen óleos, dibujos, fotografías, instalaciones sonoras, así como obras que se vinculan con el sonido, como los murales de Manuel Felgueres. La exposición estará abierta hasta el 23 de julio. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.